continuando con los fundamentos epistémicos, hay una encrucijada que tiene que ver con las realidades humanas, sociales, latinoamericanas, y es sobre todo el pensar teórico y el pensamiento epistémico. Es decir, sobre estas dos posibilidades del pensamiento se cuestiona lo que vamos a llamar una realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? Desde las teorías y desde el pensamiento epistémico. Entonces, una realidad es, de acuerdo con el pensamiento, es una relación subjetiva de las personas que están involucradas dentro de una sociedad. En tanto, de acuerdo con el conocimiento, la realidad hoy por hoy en la contemporaneidad está cuestionada, pues porque cada individuo tiene una propia realidad. Es decir, y un poco lo que vamos a descifrar desde el pensamiento teórico y desde el pensamiento epistémico es precisamente qué es la realidad y cómo se construye la realidad. Entonces, partimos de la realidad como un asunto sociohistórico. Es decir, muchos de los seres humanos que habitamos este planeta o esta dimensión, partimos de la historia y como somos seres de manada, eso es lo que podría abordarse como inicialmente una realidad. Pues esa realidad puede corresponder a una teoría, pues porque desde la construcción de lo social y de lo histórico podríamos partir de principios de que como seres humanos somos seres de manada, y al ser seres de manada, entonces posiblemente se legue la realidad, esa realidad teológica, esa realidad histórica, esa realidad que posiblemente no ha sido comprobada y que viene a ser parte de las teorías. Lo mismo pasa con la historia, y un poco coloquialmente, lo histórico es una narración de vencedores. Por eso es posible que los que han sido vencidos no tengan la posibilidad de narrar su propia realidad. En ese sentido es como vamos a abordar el pensar teórico versus el pensar epistémico. Por eso, la realidad se puede construir sobre conceptos. Esos conceptos son producto del pensamiento o producto del conocimiento. Entonces, casi que podríamos empezar a cuestionar el hecho que muchas de las realidades que asumimos como seres humanos y proclamamos como verdad, posiblemente parta de esas construcciones simbólicas, de esos conceptos que han sido acuñados a través de las instituciones de la sociedad, como la iglesia, la familia, y que de entrada hace parte del conocimiento que hasta ahora ha sido validado como verdad. En ese sentido, y hablando de modos de hacer ciencia,
El modo 1 de hacer ciencia basados en la evidencia y en las ciencias duras, tales como la física, la química, las ciencias de la salud o la medicina, han sido precisamente quienes han abanderado el asunto de los conceptos, el conocimiento, la física, la química, y un poco retomando esos aspectos que tienen que ver con la razón, el ratio, lo que pesa, lo que se mide, el asunto fenomenológico de la afectación de los sentidos como un asunto de verdad o como un asunto de realidad. De entrada, entonces podríamos empezar a pensarnos desde ya si la realidad está construida en base a teorías. Y un poco eso es lo que estamos tratando de dilucidar en esta maestría, sobre todo porque si la realidad es posiblemente basada en hechos, no de todos, sino de unos, basados precisamente en los conceptos que han sido construcciones humanas, la realidad puede enfrentarse a las teorías para crear otras realidades. Yo creo que esas son de las preguntas que ustedes deben resolver en el transcurso de esta maestría. Entonces, en ese desajuste de cuestionar la realidad desde la teoría, es importante que ustedes se respondan si la realidad es una construcción externa al individuo, es decir, basados en los postulados de Hugo Semmelmann, quien es el que plantea el pensar teórico y el pensar epistémico. La pregunta que usted debe responderse es: ¿el individuo construye la realidad basado en sus teorías y basado en sus conceptos, o en los conceptos de otros y las teorías de otros como un asunto externo? Entonces, ese cuestionamiento es el que vamos a resolver desde el pensamiento epistémico. Entonces, si no existe una conciencia, porque la realidad es externa al individuo, y respondiéndose si es válido que cada individuo construya la realidad a partir de su experiencia, es donde emerge el pensamiento epistémico, es decir, el pensamiento como un asunto no externo y la episteme como un asunto de apropiación individual de esa semilla o esa palabra derivado de epi, sobre, temis, la diosa griega de la verdad, que en términos prácticos viene siendo la palabra, la semántica, la semilla o el semeion, que es lo que es. Desde la episteme, desde la semilla, desde la palabra, hay que coincidir que esa palabra es la que genera un pensamiento, un conocimiento, y en ese sentido lo que es, y aunque se parezca, no es. Quedan ustedes invitados e invitadas a que a través de el conocimiento de la semilla, de la palabra,
comprendan que lo que digo es lo que digo y lo que no digo es lo que no digo. Porque la epistemología, el pensar epistemológico, se ampara, se sustenta, se argumenta desde ese pensamiento individual que viene siendo comprensión desde la palabra. Entonces surge la discusión. El pensar teórico versus el pensar epistémico, donde el pensamiento o la epistemología se resuelve desde la construcción de realidad. Esa construcción de realidad es observada única y exclusivamente desde cada individuo en términos de su experiencia, en términos de sus comprensiones, porque cada individuo va a ver a través de sus ojos, a través de su entelequia, de su inteligibilidad, desde sus sentidos, va a comprender una realidad que lo determina, si me permiten la expresión, aunque el determinismo es propio de la exactitud. Más bien vamos a hablar de una realidad que lo relaciona, que lo involucra, porque teniendo en cuenta que somos seres biológicos, psicológicos, sociales y culturales, esa nueva realidad corresponde a esa nueva episteme, es decir, en esas comprensiones, en esas deconstrucciones, en esas lecturas de mundo desde la carne, desde la biología, desde su propia psicología, que también son construcciones, desde su propia sociedad, desde su propia socialización, desde su propia manada y desde su propia culturalidad, es como podríamos empezar a mirar el pensar epistémico de manera individual, es decir, cada individuo construye desde su propia epistemología y, si se quiere, puede involucrar nuevas comprensiones como un asunto de pensamiento, como un asunto de conocimiento.